José de la Cruz Porfirio Díaz Mori es una de las figuras más controversiales que a lo largo de la historia ha tenido México. Incluso se le conoce como un enemigo del país. Pero, ¿realmente se le puede considerar como un enemigo del país? Durante 30 años, Porfirio Díaz permaneció en el poder gracias al sistema personalista que logró imponer en su gobierno, mediante el patronazgo y de relaciones personales. Durante su mandato, logró impulsar el desarrollo económico del país como nunca antes se había visto. Durante su mandato, Porfirio Díaz tuvo en su gabinete a personas muy preparadas para sacar a México de la situación en la que se encontraba, como Limantur y los llamados científicos. Como ya sabemos, México venía de malos gobiernos que habían contratado deuda, dejando las finanzas del gobierno en un estado muy crítico. Los gobiernos anteriores contraen deuda por los altos gastos que la guerra les dejó. Dicho dinero es gastado en el ejército. México, al pronunciar que no pagaría los adeudos, ocasionó una serie de acontecimientos que dejarían al país con más deuda. Además, México venía de toda una serie de acontecimientos como la guerra con Estados Unidos, la pérdida del territorio, la invasión francesa y aparte de un sistema político muy inestable. Aunado a esto, el país pasó a ser a un país que se posicionó en el ámbito internacional y además logró tener finanzas gubernamentales sanas, llegando a un superávit, algo que jamás se había visto hasta ese entonces. Antes de que Porfirio Díaz llegase al poder, este fue considerado como un héroe nacional, luchando precisamente contra la invasión francesa. Además, mediante la Revolución de Tuxtepec pudo llegar al poder el 28 de noviembre de 1876. Porfirio Díaz fue partícipe del Plan de la Noria, donde se pronunciaba en contra de la reelección de Benito Juárez, pero el plan fue abolido ya que el presidente Juárez murió. Posteriormente, su sucesor, Sebastián Lerdo de Tejada, asume el poder y ante su intento de reelección, Porfirio Díaz proclama el Plan de Tuxtepec, haciéndose posteriormente del poder. Una vez en el poder, Porfirio Díaz hereda la evidente deuda contraída por gobiernos anteriores. Este toma medidas para ir sobrellevando esta situación, como la austeridad en el gobierno y la implementación de algunos impuestos que no afectasen el mercado interno. Porfirio Díaz logró llegar a México al orden y al progreso, ideología positivista predominante en las élites gobernadoras. Debido a este progreso, y por el arreglo de la deuda pública al exterior, fue que se puso en el ámbito internacional a México como un país que puede pagar y por tanto, e incluso, los países peleaban por prestarle a México. Logró tener relaciones diplomáticas con España, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, países con los que anteriormente había tenido problemas. Porfirio Díaz realizó concesiones a privados y además dio paso a la inversión extranjera en México. Los incentivos eran bajar los impuestos y garantizar las ganancias por el gobierno. El capital se concentró en la industria ferroviaria, la cual tuvo un auge sin precedentes, que al final del mandato, las vías férreas abarcaban gran parte del país. Otras industrias que se fueron dando fue la petrolera y se fortaleció la minería. Además, que la industria fuerte también era la textil. La industria ferroviaria se fue desarrollando por etapas. La primera consistió en que era financiada por el gobierno. La segunda fue financiada por los estados. La tercera por privados nacionales. Y la última abrió la industria a inversiones extranjeras, logrando así tener vías férreas al final de su mandato en casi todo el territorio nacional. Al mismo tiempo, se presentó el problema de la pérdida del valor de la plata en los mercados mundiales. El patrón monetario que fue predominando en el mundo fue el del oro, debido a que el país más industrializado, Inglaterra, lo fue utilizando cada vez más para las transacciones internacionales que llevaba a cabo. De esta manera, fue orillando a los demás países a utilizar este mismo patrón. México carecía de una industria minera en oro, por eso es que la discusión fue larga,
en cuanto a qué patrón monetario se debería implementar en el país. Finalmente, se optó por utilizar el bimetalismo. Tanto se usaba el oro como la plata. Pero esto logró ayudar a la llegada de más inversión privada, ya que los costos de mano de obra eran baratos. Da lugar a nuevas industrias como la siderúrgica, la cervecera y la mexicana de aviación, entre otras. Se establece un tratado de amistad con Japón. Se renueva el Ejército Nacional. Implementa el telégrafo, el teléfono y la electricidad. Esta primero como insumo para la industria minera y textil. Llegaron los autos al país, el tranvía. También invierte en bienes públicos y cultura, como Bellas Artes. Entonces, Porfirio Díaz no parece ser un enemigo nacional, más bien es el impulsor de la industria en México, y que sacó a México de los problemas que le dejaron los gobiernos